Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. El domingo pasado, el presidente López Obrador marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino junto a miles de personas para celebrar sus 4 años de gobierno. Legisladoras y legisladores de partidos de oposición presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, contra el presidente y Morena por un presunto uso de recursos públicos para promover esta movilización. En respuesta, el mandatario federal los retó a presentar las pruebas. ¿Por qué fue tan polémica esta manifestación? ¿Cuáles son los resultados de esta administración a 4 años de labores? ¿Qué podemos esperar para el 2024? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 estudiantes, así que acompáñanos a la siguiente hora aquí en Sin Filtro. Los 4 años de gobierno del presidente López Obrador y la marcha del domingo pasado son los temas de esta noche. Y me da mucho gusto recibir en la mesa a Guillermo Ruiz Tomé. Él es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la UNAM y concejal del PAN en Álvaro Obregón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeras, a mi compañero y a toda la audiencia. Bienvenido. También está Carolina Illán. Ella es estudiante de Derecho en la UNAM y militante de MC. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Nat, por la invitación. Saludo a todos mis compañeros panelistas y desde entonces también a la audiencia que hoy nos acompaña. Bienvenida. También está Alejandro Torres. Él es estudiante de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Natalia. Bien, un gusto estar aquí con mis compañeros y un saludo también a toda la audiencia. Bienvenido. Y también está Beth Castillo. Ella es egresada de Derecho por la UNAM, simpatizante de Morena y reportera. ¿Cómo estás? Hola, Nat. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos mis compañeros y a la audiencia. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Y justamente me voy a quedar contigo, Beth, porque tú estuviste por ahí en la marcha. Y entonces me gustaría que empezáramos a platicar justamente de quiénes asistieron a esta marcha y por qué es que el presidente López Obrador regresa a las calles después de 4 años de gobierno. Yo creo que pues hubo un ambiente de mucha alegría, mucha solidaridad. Yo estuve ahí, llegué como a las 7 de la mañana al Ángel de la Independencia y ya había muchísima gente. Tuve oportunidad de estar entrevistando a algunos y justo me decían que pues venían de muchos lugares, desde muy lejos algunos. Me encontré a señoras de Mérida, algunos señores que venían de Texas. Yo les estaba preguntando si eran acarreados porque fue mucho el discurso que se impulsó por algunas personas y todos me contaban la historia de cómo habían llegado, que se tuvieron que pagar sus vuelos, su comida. Uno incluso me hacía un chiste de que lo acarrearon y nada más le dieron sus 10 pesos para su boleto de ida y de regreso para el metro. Y bueno, yo creo que lo que más se destaca es que fueron 1.2 millones de personas, según lo que informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y pues sí, fue un ambiente como de regresar a las calles, ¿no? Porque se sabe que históricamente pues el movimiento viene de una lucha social que ha estado muy presente en las calles y creo que se retomó eso y por eso se veía como a la gente muy conmovida, muy alegre y pues feliz de estar apoyando al presidente López Obrador a 4 años de su gobierno. Bien, y sí, justamente como lo empezó a decir Beth, hubo muchas acusaciones por parte de partidos de oposición sobre pues un supuesto acarreo o una como promoción ilegal por el uso de recursos públicos por esta marcha. Entonces, por eso te quería preguntar a ti, Guillermo, ¿en qué consiste esta pues denuncia que se hizo ante el INE por parte de varios legisladores, entre ellos del PAN, también del PRD y del PRI, pero más o menos en qué consiste y de dónde viene esta acusación? Pues mira, yo creo que ahorita tocamos o regreso yo un poco en qué opino sobre la marcha y el tema del acarreo. Yo personalmente también estuve en la línea 7 del metro, en algunas estaciones que pasan por Álvaro Obregón y seguimos a otras por zonas donde tiene participación ciudadana de gobierno central o los pilares en las colonias de la alcaldía y de varias partes de la Ciudad de México. Y creo que en efecto, de hecho yo también presenté una denuncia contra la Contraloría General. Creo que lo que molesta y lo que no podemos permitir, porque al final no es que nos guste o no, que si nos parezca o no, si estamos a favor o en contra del presidente, es el uso indebido de recursos públicos, porque al final son recursos que es de todas las personas y de todas las y los mexicanos. Y fue claro y contundente la manera tanto en la que el acarreo, y no atacando a la gente que fue al final, sino la manera en que gobiernos estatales, gobiernos federales y gobiernos municipales gastaron dinero público y pusieron a personas, a servidoras públicas que al final se supone que se les está pagando para hacer sus labores como servidores públicos, hacer propaganda, 1, personalizada para el presidente y 2, pues evidentemente convocada desde Morena. Yo quité algunas lonas que colgaron
en varias calles de la Ciudad de México. Vimos a personal de Pilares, de la Secretaría de Educación, y a personal de Participación Ciudadana de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México pegando estos carteles de invitación a la marcha. Y cuando uno mete la transparencia todavía no me contestan, pero justamente lo que queremos saber es quién pagó esos carteles, de dónde salió el recurso para los carteles y por qué personal del Gobierno de la Ciudad de México, que es el caso de lo que yo te pude ver, estuvo haciendo uso de horario laboral o si no, por qué sustentaban con los chalecos de servidores públicos para pegar y hacer promoción personalizada al presidente de la marcha. Entonces creo que esto viene en un tema de que sabía que el presidente tenía que sacar todo por el todo, pues porque le dolió mucho en el ego la marcha ciudadana, que sí fue ciudadana, convocada desde la sociedad civil organizada y que no necesitó de 40,000 camiones para llenar Reforma, que fue la marcha en defensa del INE. Entonces fue un claro movimiento del Estado y todo el aparato del Estado trabajando pues para enaltecer el ego, que creo que cada vez es más chiquito del presidente. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Alejandro? Y también preguntarte que el presidente López Obrador sacó un concepto en este discurso que dio en el Zócalo que retomó, lo retomaron muchas personas simpatizantes a su proyecto, que es el humanismo mexicano. Entonces también, contestar a lo que dice Guillermo y también explicarnos un poco de qué va este concepto. Bueno, pues en primer lugar quisiera comentar que se ha preguntado mucho cuál fue el motivo real de la marcha, ¿no? ¿Por qué el presidente López Obrador llamó a una movilización tan grande, no solamente concentrada en el Zócalo de la Ciudad de México, sino a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo? Y yo creo que más allá de pensar que esto se hizo como respuesta a la marcha del 13 de noviembre, realmente fue, después de 2 años, más de 2 años de pandemia, un momento necesario en el que el movimiento de transformación nacional que encabeza el presidente López Obrador regresa a la esencia, y es que nosotros hemos marchado por movimientos sociales, por causas, incluso por muchas injusticias que se han cometido en México durante todo el periodo neoliberal que se cometieron, pues hemos marchado y hemos salido a las calles. Ha sido el espacio natural de este movimiento social, y eso fue pues lo que volvimos a hacer, y recordar también que este movimiento no solo se mantiene en el apoyo que tuvo el presidente López Obrador cuando ganó y llegó a la presidencia en 2018 con 30 millones de votos, sino que ahora pues se ha duplicado, incluso ha crecido mucho más el apoyo que tiene ahora el gobierno del presidente López Obrador, pero también justo fue un momento en el que recordamos que la Cuarta Transformación no es un partido político, no es un cargo, no es un gobierno temporal, sino que es más que eso, es un movimiento social, y es algo que a la derecha le cuesta mucho reconocer. Siempre han desvalorizado la voluntad de miles y de millones, en este caso ahora de ciudadanos que han salido a las calles, y pues desde siempre se les ha tratado de decir que son manipulados, que son acarreados, que se les dio algún apoyo por ir a marchar. Y eso pues ha hecho que no puedan reconocer el hecho de que este es un movimiento social de personas de todas las edades, como el presidente de la República lo dijo, mayoritariamente jóvenes, y eso es muy positivo, algo que no se vio en la marcha del 13 de noviembre, en la marcha del INE, pero no se vio esa mayoría de jóvenes. Nosotros la encabezamos, pero hasta eso nos copió el presidente. No se vio hasta eso nos copió el presidente. Esa mayoría. Y siempre los movimientos sociales han surgido justamente pues, de las universidades, de las juventudes, y obviamente el movimiento social de izquierda. Eso es muy importante mencionarlo. Definitivamente, no podemos decir, por ejemplo, que en la marcha del INE no se toca, como la nombraron, pues no haya habido acarreo, y que fue algo mayoritario. Y de hecho, a nosotros nos hubiera gustado que los simpatizantes o militantes de la derecha se hubieran parado a preguntarle a la gente en nuestra marcha por qué estaban ahí, porque no solamente eran personas que fueran a marchar, sino eran auténticos entusiastas y eran auténticos militantes que estaban celebrando los 4 años de la Cuarta Transformación. Y justo también en este acto tan importante que se dio ya en la conclusión de la marcha, que fue el mensaje del presidente López Obrador, como tú bien dices, pues se recuperó ahora el término de humanismo mexicano. Ya ha hablado muchas veces el presidente López Obrador respecto a su definición ideológica, que él es un humanista, pero ahora lo ha denominado como humanismo mexicano porque es parte de un pensamiento que dignifica obviamente al ser humano. Es un pensamiento universal, no propio de México, pero sí él destaca que México tiene la riqueza cultural suficiente
para poder nutrir de todo eso y rescatar mucho de lo que nuestra propia historia tiene desde los tiempos de las civilizaciones prehispánicas y, por supuesto, en las civilizaciones también modernas que tenemos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional una vasta riqueza cultural para la cual podemos nutrir y recuperar todos esos valores que el neoliberalismo pues, nos quitó, que la corrupción y que toda la frivolidad de los gobiernos de derecha que tuvimos con Calderón, con Peña Nieto, que siempre privilegiaban la guerra por encima de la paz, que privilegiaban criminalizar a los jóvenes, que criminalizaban las drogas, toda la política de violencia que tuvieron en contra de las mayorías, pues ahora se convierte en una política de parte del gobierno pues, de dignificación del ser humano y no solo eso, no solamente desde el gobierno, sino en toda la sociedad para recuperar esos valores tan importantes para nuestra sociedad en México. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Caro? ¿Es el presidente López Obrador un humanista, como dice Alejandro? Pues mira, primero que nada, sí me gustaría recalcar mucho en cuál era la finalidad de esta marcha, porque nosotros los ciudadanos estábamos muy confundidos. En una mañanera sale el presidente a decir que era para apoyar la reforma electoral y que vamos a salir todos el 27 de noviembre a marchar. Una mañanera siguiente sale a decir que no, que es con motivo de su cuarto informe. Entonces, ¿cuál era el objetivo realmente de esta marcha? Ver quién tenía más poder, si el gobierno actual o la oposición. Ahora, hace rato en una intervención mencionaban que no dudan que en la marcha del 13 de noviembre haya existido acarreos, pero la verdad yo también estuve presente en esa marcha y no vi ni un solo camión que llevara gente en esa marcha. Todos llegaron dentro de sus posibilidades, como se les dio, pero fueron llegando. Ahora, dentro de esta marcha no es algo que se inventó la oposición. Hubo acarreos, claro que hubo acarreos. Vimos llegar miles y cientos de camiones. No obstante, aquí en el gobierno de la Ciudad de México vimos que funcionarios públicos estaban haciendo chamba que no estaba dentro de sus atribuciones. No obstante, a empleados de las alcaldías, de los pilares, se les estuvo condicionando a que llevaran a familiares. Y repito, no es algo que nos estemos inventando la oposición. Es algo que hasta lo vimos en los noticieros, que hasta les ponían una cuota de al menos 10 familiares que tenían que llegar porque ese día iban a pasar lista. Entonces están jugando con la necesidad del mexicano de que si no voy a una marcha, ¿qué va a pasar? Pues me van a correr, ¿no? Ahora hay que recordar, en 2018, 30 millones de personas votaron por Andrés Manuel López Obrador. 15 millones votaron por él por convicción, porque sí creían en el proyecto de Andrés Manuel. El otro 15% votaba porque realmente quería la transformación, porque ya estaban hartos de un gobierno, bueno, de los gobiernos pasados, que siempre hicieran lo mismo. Y ahorita en esa marcha solo vimos 1.2 millones. Entonces, para nosotros, como yo veo esa marcha desde afuera, es que más bien es para medir fuerzas, para ver cómo vamos rumbo al 2024. Sí. A mí Bien, nada pues, más sí me gustaría decir claro, que yo estuve presente cubriendo la marcha del INE y documenté casos de acarreo. Si los quieren ver, están en mis redes sociales. Un señor, yo pude entrevistarlo y me dijo cómo le tocó traer a mucha gente desde Toluca para la marcha del INE No Se Toca. Y también ahora que mencionan lo de la mañanera, pues yo la cubro y el presidente López Obrador nunca dijo que era para apoyar la reforma electoral. Siempre se dijo que era un tema por lo del informe y para celebrar los 4 años de transformación, pero es falso que haya dicho eso en la mañanera. Yo la cubro y pues los invito a que la presenten. Y también lo del acarreo está documentado en la marcha del INE. Bien, pues ahora vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir para seguir hablando sobre este tema y sobre los 4 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son sus resultados? No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre los 4 años de gobierno del presidente López Obrador y en este bloque voy a empezar contigo, Caro, para hablar sobre la aprobación del presidente López Obrador, porque sabemos, bueno, al menos por parte de la encuesta del Financiero, que más o menos rondan parecido, un poco más, un poco menos, a inicios de 2019 estaba arriba del 80%. Y ahorita se encuentra en alrededor de un 55% según las encuestas del Financiero, igual hay unas más arriba, más abajo, pero este nivel está alto a comparación, por ejemplo, de Peña Nieto, que en su 4 año de gobierno estaba en alrededor del 20%, que es bajísimo. Entonces, preguntarte, ¿a qué crees que se debe esta caída? Y pues, ¿cómo ves tú en general pues estos 4 años de gobierno del presidente? Gracias, Nat. Pues bueno, esta caída yo creo más bien que se debe muchísimo
volvemos a lo mismo, a que la gente confiaba en que iba a llegar esa famosísima cuarta transformación, ¿no? Que tanto nos vendían, con que iban a hacer el cambio, con que no iban a ser igual a que los anteriores gobiernos y que ellos sí iban a poner las cosas en regla, ¿no? Entonces, todavía hay ese porcentaje de mexicanos que dice, ok, llevas 4 años de gobierno, pero te quedan 2, yo sigo confiando en ti porque sé que en estos 2 años vas a hacer el cambio. Y el otro por ciento de los mexicanos pues ya abrieron los ojos, vieron el hartazgo, vieron lo que realmente está pasando con nuestro país y que tenemos un presidente que únicamente se dedica a estar criticando a los gobiernos pasados y no a chambearle y a ver cómo puede solucionar las cosas que estaremos en el presente, ¿no? Ahora, a 4 años de su gobierno, ¿qué tenemos? La inflación llegó al 8%, la gasolina a 26 pesos. Si bien te va, o sea, y le encuentras en una gasolinería, 26 pesos. 11 mujeres son asesinadas al día. No obstante, vemos un gobierno autoritario que abandera muchísimo la causa de ser feminista, pero lo primero que hacen las marchas feministas es represar a todas las mujeres, ¿no? Manda a las mujeres granaderas, no las deja expresarse, además también dice que es un gobierno que abandera mucho, que es autoritario. Y además también tenemos algo que es nepotismo, tenemos a varios de sus sobrinos, recientemente se vio en alguna nota periodística que nombró a alguno de sus sobrinos como subsecretario de Transportes, me parece, que es de esa secretaría, y además pues vemos un gobierno que sigue en las mismas, se la pasa criticando a los gobiernos antepasados, no se enfoca en lo que está haciendo y nada más todo lo que pase le echa la culpa a la otra parte, pero no se enfoca en realmente qué es lo que está pasando. Además, dice libertad de prensa y todos los... tú, ¿no? Eres reportera. Que bueno, libertad de prensa y demás. Pero en lo que va del sexenio, 100 periodistas son los que van muertos. Entonces yo creo que más bien este gobierno está abanderando causas que no le quedan. Su discurso es muy diferente a lo que son sus acciones. Bien, ¿cómo lo ves tú, Alejandro? También quería preguntarte... Porque uno de los puntos importantes en el discurso de López Obrador fue justamente la importancia que tienen, por ejemplo, ciertas políticas que cambiaron, por ejemplo, la estrategia de seguridad. Él dijo que iba a cambiar radicalmente esta estrategia y esto estuvo centralizado en la creación de la Guardia Nacional. Entonces, él habló sobre cómo hasta el momento se han reclutado y formado 123,000 elementos y un punto que a mí me llamó mucho la atención es que en 19 entidades federales de la República ya hay más elementos de la Guardia Nacional que de la Policía Estatal. Y yo quería preguntarte a ti si crees que esto es realmente deseable, que haya más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y en general, ¿cómo ves la política de seguridad del país? Y también si quieres hablar sobre algunos otros sectores, avances y pendientes del gobierno. Claro, bueno, el informe que dio el presidente López Obrador fue respecto a lo que el gobierno federal, el gobierno de México ha estado haciendo en todos los sectores, ¿no? En política interna, en política exterior, pero en el tema que tú comentas de seguridad, por supuesto que el gobierno federal ha estado haciendo su parte. Porque su competencia, obviamente, pues es cuando estaba la Policía Federal, que era una Policía Federal que corrompió Genaro García Luna y que ahora está preso en Nueva York, pues era una corporación que debía desaparecer y debía limpiarse. En todo caso, se recuperó a los elementos más rescatables de esa corporación y después se creó la Guardia Nacional, que está nutrida por elementos recientemente reclutados, por ex miembros de la Policía Federal y también por integrantes de las Fuerzas Armadas. Y esta creación de la Guardia Nacional no es un deseo del presidente, sino que atendió a una necesidad y a una urgencia a nivel nacional, sí. Y que por eso se está planteado ahora que hasta 2028, cuando concluya la consolidación de la Guardia Nacional, el carácter del apoyo de las Fuerzas Armadas pues va a ser de forma extraordinaria, va a ser de forma subordinada al mando civil, que no olvidemos que el presidente de la República es el principal comandante de las Fuerzas Armadas y que es pues un civil quien está al frente de esta estrategia y que por ello, bueno, ha tenido que acompañar incluso a los gobiernos sin importar colores, a gobiernos de Morena, gobiernos del PAN, del PRI, a resolver el tema de la seguridad en sus estados y que eso ha sido sin condicionamientos, que ha apoyado a gobiernos, como ya decíamos, pues del norte, del sur, y obviamente focalizando este apoyo en donde exista una mayor crisis de seguridad. Incluso en este momento la mitad de los homicidios que aún se registran están concentrados en 5 estados de la República.
no es un problema a nivel nacional, sino que siguen concentrados en estados que aún gobierna la oposición o que recientemente apenas entró Morena a gobernar, por lo que definitivamente pues es un balance positivo el que se tiene a 4 años de la Cuarta Transformación y que hay, claro, imagínate de tener una tendencia de cuántos homicidios teníamos al día, no es lo mismo desatar la violencia que ahora implementar una política distinta que trate de revertir esa tendencia y que ahora se atienda a las causas de esa violencia que siempre va a ser la desigualdad y atender a tanta población que entró en condición de pobreza que obviamente pues los gobiernos de derecha despreciaron durante tanto tiempo. Entonces, definitivamente el balance de los 4 años es positivo y el presidente López Obrador pues ha hecho un compromiso en terminar antes de que él se retire todas las obras de infraestructura y seguir con los programas prioritarios del gobierno para que puedan consolidarse las bases de la Cuarta Transformación. Sí, bien. ¿Cómo lo ves tú este tema, Guillermo? Y también preguntarte que también en su discurso, o sea, los datos del presidente es que el 85% de las familias mexicanas reciben aunque son beneficiarias de al menos un programa pues de gobierno que les beneficia en casa. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú esto? Que es un gran dato. Si crees que esto es deseable o no, o cuáles son los pros y los contras que le ves, y pues también responder a este tema de la estrategia de seguridad. Yo creo, Nat, que el diagnóstico del presidente que dio hace 4 años es perfecto y sigue siendo el mismo. El diagnóstico que hizo el presidente en desigualdad, en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, es bueno y creo que, bueno, yo no me atrevería a decir que no concuerdo con el presidente cuando él hizo su diagnóstico. El problema con Andrés Manuel es una vez que él llega al poder, porque como solo lo único que hacía siempre fue gritar y criticar y prometer, nunca supo hacer y ejecutar. El problema de cuando llega el presidente, y yo ya 4 años, es que vivimos en el país de las mentiras. En el país donde se decía que no se iba a talar ni un solo árbol, y hay 10 videos del presidente diciendo ni un solo árbol, y están acabando con hectáreas completas de la selva maya, con hectáreas completas de tierra que no debe de ser tocada, que abajo hay mantos acuíferos, que se han encontrado hasta temas de arqueológicos y que al presidente le vale los amparos, le vale la selva, le vale el medio ambiente. En temas de las obras, pues si no es el Tren Maya que lo trae parado con amparos y que aún así le vale, si no es Dos Bocas y si no es el aeropuerto, vemos que no hay una inversión fuerte de infraestructura en los estados. En el tema de los programas sociales, lo han dicho los datos de su mismo gobierno, en efecto, el dinero está llegando, pero en este sexenio es la vez en donde los pobres están recibiendo menos. La gente que de verdad debería recibir estos apoyos, la gente en pobreza extrema y la gente en pobreza, es la que o sea, recibe menos porcentaje hoy con Andrés Manuel que con Peña y con Calderón. Y gente que no debería estar recibiendo esos apoyos de clase media y de clase alta, lo están recibiendo. ¿Por qué? Porque la estrategia del presidente, repito, el diagnóstico es correcto, creo que lo vemos en un ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, claro que es un diagnóstico correcto, claro que los jóvenes que no estudian, que no trabajan, no es porque no quieran, es porque no han tenido oportunidades, pero este programa se ha dado y lo hemos documentado y cada vez se escucha más los casos, el que al final es meramente darle una beca a jóvenes o a personas simpatizantes con Morena para que puedan seguir teniendo este respaldo de la gente. Vemos que acabó con el programa de salud y el INSABI no da abasto y está comprobado por mismos datos del gobierno que pues el INSABI fue un total fracaso y hoy menos familias mexicanas tienen acceso al sistema de salud. El tema del desabasto de medicamentos, el tema de desabasto y como bien dice Caro también, se dice en el gobierno más progresista de la historia, pero vemos desabasto en retrovirales para personas con VIH, vemos que no hay voluntad del gobierno federal en adquirir vacunas para la viruela símica, que también está afectando a grupos vulnerables y el gobierno federal pues solamente lo único que hace es voltear para el otro lado. Sí. Como lo hizo con el tema de la pandemia, México, el país que peor manejó la pandemia, con más tasa de exceso de mortalidad, que al final ni siquiera quisieron registrar los datos, no quisieron hacer pruebas masivas, no quisieron contener la pandemia y como todo el presidente centrado en una sola cosa, su ego, la aprobación, el que él parezca fuerte. Claro que es un presidente popular, claro que mucha gente sigue creyendo en el presidente y creo que es lo que más duele, que en verdad es el actor político más importante que ha tenido este país en los últimos años, totalmente de acuerdo, pero que use esa esperanza con la gente solamente por un tema electoral, porque los resultados no están y cada vez hay más pobres y cada vez hay más necesidades. A mí sí me parece muy lamentable que se atrevan a celebrar cosas que no están pasando.
Bien, y ahora por último voy contigo, Beth. ¿Qué te parece esto que dice Guillermo? ¿Cómo ves tú el tema de los programas sociales y pues qué otras cosas importantes ves en estos 4 años de gobierno? Pues mira, a mí me gustaría contestar varias cosas porque estaban hablando un poco de que hay 8% de inflación como si fuera un número exorbitante cuando las proyecciones de diversos organismos internacionales dicen que de no haber tenido este correcto manejo de las finanzas públicas ya estaríamos en 13%. También pues mencionar que ellos invitaban abiertamente a comprar dólares porque con López Obrador íbamos a ser Venezuela del Norte y decir que el peso es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar, aun cuando tuvimos pues esta pandemia que ocasionó una crisis en todo el mundo, cuando tenemos la guerra ahora en Europa también, el peso sigue siendo una moneda que se sigue apreciando. También pues invitar a que no nos confiemos nada más de fuentes de notas periodísticas, ¿no? Aun cuando yo soy reportera, pues sí lo digo porque también la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico ha reconocido pues el manejo de las finanzas públicas y también que hemos estado teniendo mayor crecimiento económico, se ha visto la proyección para los siguientes años incluso, y también ya que mencionaban lo de que hay más pobres, pues sí, también hay que mencionar, que no se nos olvide, que esta misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mencionó que México está solo por debajo de Canadá, entre los países en donde ya se ha redistribuido mejor la riqueza, ¿no? A mí sí me parece muy importante que ahora los apoyos pues estén presentes, como ya lo dijiste, en el 85% de todo nuestro país, que representan al menos 30 millones de familias mexicanas de un total de 35 millones. Y pues mencionar que sí hay una diferencia, porque antes, por más que tengamos los números de cuánto se destinaba a programas sociales, no llegaban de forma directa a la gente. O sea, tenemos muchísima información de cómo se lo quedaban las señoras o las personas ahí organizadoras de encargarse supuestamente de distribuir estos recursos que finalmente nunca llegaban a la gente y que ahora sí se entregan, ¿no? Claro. Y también hablaban mucho de esta decepción, ¿no? Porque 30 millones votamos por López Obrador en 2018, pero ahora ya hay muchos que se abanderan diciendo yo voté por López Obrador, pero ya estoy decepcionado, me mintieron, no es lo que prometíamos. Yo creo que lo que ha hecho López Obrador sobre todo es poner primero a los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Bien, pues te voy a detenerlos ahí porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema que nos faltó tiempo, vamos a seguir haciendo un balance sobre esto y también vamos a hablar sobre qué podemos esperar para 2024. ¿Cumplirá el presidente López Obrador sus promesas de campaña? No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro. Estamos con Guillermo Ruiz Tomé, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la UNAM y concejal del PAN en Álvaro Obregón. Carolina Illan, estudiante de Derecho en la UNAM y militante de Movimiento Ciudadano. Alejandro Torres, estudiante de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán y simpatizante de Morena. Y Beth Castillo, egresada de Derecho por la UNAM y simpatizante de Morena y reportera. Y en este bloque seguiremos hablando sobre los avances y pendientes de estos 4 años de gobierno del presidente López Obrador. Y para eso voy a empezar contigo, Alejandro, que en realidad me gustaría en este bloque hacer una ronda de que todos podamos hablar sobre qué puntos creemos que son los más importantes de este gobierno, ¿qué dirían que han sido algunos de los avances o los mejores aciertos del gobierno? También cuáles serían, en este caso, algunos desaciertos y qué pendientes y a partir de este diagnóstico, ¿cómo nos vemos rumbo a 2024? Claro, bueno, antes de empezar con los aciertos y los errores, yo quisiera responder algo que decía Guillermo y para retomar un poco de ese tema, decía que el INSABI ha sido un fracaso y yo creo que en muchos de los comentarios que ha hecho la oposición a lo largo de este tiempo, pues han sido muy irresponsables, como cuando han dicho que en México hay dictadura, que se está militarizando, como ahorita que decían que la inflación es inédita en todo el mundo, omitiendo que ha habido una pandemia en México, y ahora dicen que el INSABI es un fracaso. Yo quisiera poner un caso solamente de los 32 estados de la República. En el Estado de México teníamos, cuando empezó este gobierno, 10 hospitales abandonados, que nos dejaron los gobiernos del PRI y bueno, no han hecho nada. Durante toda la pandemia, los mexiquenses nos tuvimos que ir a atender a la Ciudad de México, a los hospitales públicos de la Ciudad de México para poder resolver los casos que había de COVID-19 en el Estado de México. Ahora ya el gobierno del Estado de México admitió su incapacidad para poder responder y terminar estos 10 hospitales que estaban inconclusos. ¿Y quién creen que va a asumir ahora, reconocido por el secretario
de salud del gobierno del Estado de México, pero obviamente pues gracias a la gestión de los diputados de Morena en el Estado de México, a la gestión de la senadora Delfina Gómez, al presidente de la República, el INSABI es el que va a retomar ahora la construcción de estos hospitales, y estos son hechos reales. Esto es algo que impacta directamente en la vida de la gente que han padecido esta falta de hospitales y de atención pública gratuita, y ahora es justamente el INSABI, que tanto atacan ellos, el que va a recuperar la construcción de estos hospitales. Entre otros aciertos que ha habido obviamente en materia de salud, de educación, y yo diría, bueno, a nosotros creo que a una virtud que hemos tenido pues es que hemos sido capaces de hacer una autocrítica, y entre los diversos sectores que forman parte de la Cuarta Transformación, el movimiento estudiantil que ha respaldado a este proceso de transformación pues ha sido siempre muy crítico, y hemos dicho que es importante que se avance en la democratización de las universidades públicas, que también se neoliberalizaron, que también intentaron privatizarse, en donde se cobran cuotas, en donde hay exámenes de admisión, en donde también en los planes de estudio se influyó muchísimo para quitar el carácter social y el carácter cívico de muchas de las materias, para poder pues, tener ese sentimiento de valor nacionalista, de responsabilidad obviamente con nuestro pueblo, y no solamente de atender a intereses privados. Y ahora creo que es un tema pendiente que se avance en este sentido, que obviamente pues, no puede incidir tampoco directamente el gobierno federal, porque muchas de las universidades son autónomas, pero esto es una cuestión de corresponsabilidad tanto de la parte social como del sector público, para poder resolver muchos de los temas que aún están pendientes en la Cuarta Transformación, pero afortunadamente hay mucho relevo para poder dar continuidad y solución a estos temas pendientes. ¿Cómo lo ves tú, Caro? ¿Qué balance tienes sobre estos años de gobierno? Bueno, a ver, ser oposición no significa decir que todo lo que hace este gobierno está mal. Hay que reconocer cosas, claro que hay, y a nivel federal puedo encontrar que pues elevaron a rango constitucional los programas sociales, y eso es algo que, vaya, es muy importante para que ahora sea garantizado por la misma Constitución. Ahora esperaría que ellos mismos la respeten, ¿no? Bueno, a nivel Ciudad de México, y bueno, como chilangos, algo que hay que reconocerle a este gobierno capitalino es que ha puesto atención a las zonas más vulnerables o más marginadas, donde nadie había volteado a ver antes. Por ejemplo, el cablebús que hoy tenemos en Iztapalapa, esto garantiza el derecho a la movilidad de todos los chilangos. Entonces es algo muy importante que se esté avanzando en esta infraestructura urbana que pueda conectar. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a las vecinas, en este caso de Iztapalapa, o que vienen de otros lugares, a que realmente pues lleguen temprano a su trabajo, o que puedan tener esa accesibilidad al lugar en el que vayan, ¿no? Entonces hay algo que sí hay que reconocerse, y es esa infraestructura que se está haciendo y que voltean justo a ver esas zonas marginadas o esas zonas que nadie antes había volteado a ver, y que aparentemente están atendiendo esas necesidades de la gente, ¿no? O sea, que si dice, yo no tengo cómo moverme, ok, el gobierno capitalino lo que está haciendo es voltear a ver a ese sector y decir, ok, a ver, yo voy a conectar, y pues bueno, todo va encaminado rumbo al 2024, porque por eso están haciendo tan buen trabajo aquí en la Ciudad de México. Sí. Y pues esos serían los avances que yo vería de esta Cuarta Transformación. Bien, ¿cómo ves tú, Beth? ¿Cuáles serían los desaciertos de este gobierno? ¿Qué piensas tú que podrían corregirse? Quizás también, ¿cómo piensas tú que podría como retomar un camino en estos últimos 2 años? Sí, yo nada más quería puntualizar mi última participación, decir que hay muchos decepcionados, pero creo que en parte es porque no les ha beneficiado de forma directa, ¿no? Porque el gobierno de López Obrador lo que hace es, pues, buscar un piso más parejo, poner primero a los pobres, y yo creo que por eso quienes no han sido beneficiados directamente pues son egoístas y por eso creen que ya todo está mal, ¿no? Y sí, justo creo que tenemos muchísima capacidad de autocrítica. A mí algo que me gustaría más es, a pesar de todo este pues movimiento social en el que se le invierte a la gente, que se pone primero a los que más lo necesitan, a mí me gustaría que existiera pues un plan más específico que profundice más en tratar los feminicidios. Sabemos que la violencia contra las mujeres no es cualquier tipo de violencia, que tiene otro tipo de incidencias, y que vivimos bajo un sistema patriarcal en el que pues no puedes arreglar solamente las cosas atendiendo las causas, que ya se está haciendo mediante políticas integrales que no solo buscan pues frenar lo que está pasando
como en las violencias, ¿no? Sino también atender las causas con las becas, con otras cosas que ya mencionábamos, pero sí que existiera algo específico, no solamente pues los ejes de acciones que ya existen, porque sí las hay y hay que decirlo, pero sí que exista un plan más específico que se meta directamente a atender la violencia contra las mujeres, porque me parece que es un tema que es preocupante en todo el mundo y que es urgente que visibilicemos para que acabe no solo pues esta violencia extrema que llega a los feminicidios, sino también pues otro tipo de violencias que sufrimos las mujeres todos los días, solo por el simple hecho de ser mujer. Sí, definitivamente hace falta una política específica para este tipo de violencia y también que pase también a los sistemas de justicia y a reducir la impunidad, que también sería relevante. ¿Cómo ves tú, Guillermo? ¿Cuál es tu balance? Híjole, yo iba a dar un punto, iba a dar bastante tiempo para el punto bueno, pero a mí sí lo acaban de decir, me parece que hay que aclararlo. Creo que es el peor gobierno que ha tenido la Ciudad de México en la historia moderna y el tema de movilidad es el tema que más nos ha quedado de ver el gobierno de la Ciudad de México. Tener el cablebús más largo del mundo solamente para decir, y en efecto para tener al elefante grande de obra y decir que rompimos un récord, cuando el cablebús, celebro y mira que está en proyecto una construcción en Álvaro Obregón y esa la celebro mucho. Creo a mí el problema que tengo con el gobierno de la Ciudad de México es la falta de tecnicismo que han tenido. Ese cablebús pudo haber sido de la mitad de largo y con la mitad del costo solamente en la zona que sí era necesaria, porque al final el cablebús no es un medio de transporte masivo, no es masivo, y por la inversión que se hace, el cablebús mínimo, la línea 1, debió de haber sido solamente pues, en la parte que sí necesitaba subir y se debió de haber complementado con un sistema de Metrobús que de hecho ya estaba iniciada la obra y que ya había un programa para la zona. Entonces yo creo que en el gobierno de la Ciudad de México el tema que más nos ha quedado de ver, y eso lo vemos casi todos los días, la Ciudad de México está colapsada en un tema de los coches, porque al final la doctora Sheinbaum llegó, quitó las fotomultas, que es más fácil tener una licencia de conducir que cualquier otra cosa, solamente la pagas y todas las personas tienen derecho a conducir y venir como potenciales asesinos en máquinas, porque al final el reglamento de tránsito no hay quien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está rebasada. Las muertes viales por accidentes viales han aumentado, las muertes de peatones y de ciclistas están exponencialmente a la alza y no tenemos infraestructura suficiente que nos proteja a los ciclistas, a los peatones y a los usuarios de transporte público en la Ciudad de México. Creo que es en lo que más ha quedado de ver el gobierno de la Ciudad de México. Eso sí lo tenía que decir porque al final creo que este gobierno sí, el sello del gobierno de la doctora Sheinbaum justamente es el abandono que tiene con el metro, que es lo que pues millones de personas usamos todos los días para llegar a los puntos donde llegamos. Eso sí. En el gobierno de la Ciudad de México. Y en el gobierno federal creo que una cosa buena que yo diría, que luego hasta lo debatí en Twitter, el aumento real al salario mínimo creo que ha sido un gran logro del gobierno federal. Creo que es algo que en efecto las administraciones pasadas habían quedado mucho de ver y creo que aunque traemos una inflación muy alta, el aumento al salario mínimo sigue siendo arriba, entonces eso es algo que yo celebro mucho y que qué bueno que pues muchas personas que sí vivían con el salario mínimo, que viven con el salario mínimo, lo decía la secretaria del trabajo, más de 6 millones de personas van a ser beneficiarias, eso lo celebro muchísimo, pero que ojalá así como tienen logros buenos, pues volteen a ver otras cosas, porque estancias infantiles, millones de mamás en México no tienen dónde dejar a sus hijas, a sus hijos para salir a trabajar, han tenido que dejar sus empleos y han tenido que regresar a la dependencia de hogares en donde muchas veces hay machismo y hay violencia por no tener un espacio donde dejar al hijo. El tema de la educación, la secretaria de Educación no sabe cómo se le enseña a sumar y a restar a un niño de segundo de primaria porque no tiene conocimiento de los nuevos programas que sacan sin conocimiento. La eliminación de las escuelas de tiempo completo también son un problema porque al final pues están dejando la deriva a las y los jóvenes en México. La CONADE, pues ni decir cómo Ana Guevara se llevó la plata en los Juegos Olímpicos, pero el oro en corrupción, y al final yo creo que muy amiga del presidente, pero no la han quitado, no la han investigado, y pues entonces es donde decimos dónde está la fiscalía, dónde está el combate a la corrupción, cuando tenemos pues la corrupción con medalla de oro en el deporte en México. Bien, pues vamos a hacer aquí otra pausa. Definitivamente ha habido aciertos y desaciertos por parte de este gobierno, pero vamos a volver a un último bloque del programa para las conclusiones. Así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y empiezo contigo, Guillermo, con tus conclusiones.
Pues mira, Nat, decirte que al final, como bien lo comentabas, el presidente trae una aprobación del 55%, muy similar a la que tenía Felipe Calderón, Vicente Fox. De hecho, Zedillo sale un poquito más alto y Salinas pues, con el 80%. No es un rival que digas que no se puede vencer. Creo que todos los desaciertos y todas las fallas que ha tenido su gobierno, la gente se está dando cuenta. Lo vimos en la elección del 2021, donde en casa la oposición les ganamos 9 de 16 alcaldías. Y si se hubiera elegido jefe o jefa de gobierno en la elección pasada de junio, la oposición sin MC hubiera ganado. Entonces yo te digo que rumbo al 2024 en la oposición nos toca seguir escuchando, tener mucha más autocrítica, eso también coincido mucho, tener propuesta, que la estamos trabajando con la ciudadanía, porque en el 2024 les vamos a arrebatar la Ciudad de México y también vamos a ganar la presidencia de la República. Entonces seguir construyendo para una ciudad donde quepamos todas las personas y donde en verdad pongamos a la persona como eje del gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Caro? ¿Cuáles son tus conclusiones? Pues justo rumbo al 2024, primero que nada, queremos unas elecciones que sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Eso desde luego. Otra, que los candidatos y los partidos políticos estén a la altura de lo que hoy merece México. Que realmente salgamos a la calle los próximos que vayan a ser candidatos y politicemos a la gente en el sentido de que ejerzan su derecho al voto, llamarlos a que voten y que en ellos está la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país. Que hagamos sobre todo un voto crítico, que dejemos de caer en el clientelismo y que salgamos el día de mañana a votar por quién puede cambiar las cosas y que nosotros como jóvenes abanderemos esa causa, que nosotros está la diferencia de lo que pueda pasar hoy en nuestro país. Bien, ¿cuáles son tus conclusiones, Pet? Pues yo creo que hay que seguir impulsando la revolución de las conciencias. Ya decía que hay que pues impulsar más esta politización. Yo creo que ya se está dando, ya hay muchísimos jóvenes, lo vimos en la marcha en la que salimos 1.2 millones de personas. Y también esto del INE, pues invitar a que la gente se informe más, ¿no? Porque yo fui a preguntarles si muchos estaban de acuerdo con los puntos de la reforma electoral y solo no la querían porque tenían una crítica racista y clasista al presidente López Obrador, ¿no? Entonces yo creo que también trabajar entre todos juntos debatiendo estas propuestas rumbo a 2024, sin clasismo, sin racismo, que es algo que ha caracterizado profundamente a la oposición, y también pues a que nos informemos más, ¿no? Porque en el INE había muchísima desinformación, la gente no sabía ni a qué iba y solamente insultaban al presidente. Entonces yo creo que hay que seguir promoviendo el debate como ya lo estamos haciendo aquí y que todos juntos lleguemos a acuerdos para que se saquen pues bien las elecciones, que las haga el instituto al que le corresponda. Y bueno, seguir privilegiando el debate para que siga esta revolución de las conciencias a 4 años de la transformación. El martes se discute en Cámara de Diputados. Vamos a ver si pasa o no esa reforma electoral. Vamos a ver, y pues Alejandro, te toca cerrar el programa. Pues yo coincido mucho con Beth con que lo más importante es la revolución de las conciencias. Al final de cuentas, más allá de programas de gobierno, de reformas a la Constitución o de reformas a la ley, realmente lo más importante y el logro más trascendental de este gobierno es el cambio de mentalidad y que de ninguna manera es el mismo país que teníamos en 2018. Ya se acabó esa represión, las desapariciones forzadas, la tortura que vimos, todo eso que se vivió y que fue tan lamentable en nuestro país durante más de 40 años, ahora pues ya no se vive y afortunadamente la gente ya está consciente de ello y estamos convencidos de que la gente va a defender esa transformación nacional, que va a ser el pueblo el principal actor que va a estar garantizando la continuidad y afortunadamente tenemos hombres, mujeres, jóvenes que van a estar desde todas las trincheras, en medios de comunicación, en espacios de gobierno, de representación popular, defendiendo y haciendo una nueva forma de hacer política, que es aquí lo más importante, construir una nueva cultura política cada vez de mayor participación para que se pueda consolidar una auténtica democracia en México. Para ello yo invitaría que sin duda la participación de las y los jóvenes es fundamental, siempre combatiendo el racismo y el clasismo que nos dejó el periodo neoliberal, pero sin duda la transformación va. Bien, pues yo les agradezco mucho a todos por habernos acompañado. Este tema es muy importante, obviamente habrá otras mesas al respecto porque nos quedan todavía 2 años de este sexenio, pero bueno, llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Caro, Guillermo, Alejandro y Beth, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria, y nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.